Estamos aquí en el estudio con el coordinador de la comisión de programa, líder de plataforma, también de Progresistas, Álvaro García. Buenos días, Álvaro, y gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estábamos hablando fuera del aire, porque así es como solemos arrancar estos días, de lo que ha sido los últimos días de la campaña. ¿Por qué lugares te moviste? Sí, bueno, por muchos. Sin ir más lejos, ayer llegué a las 9 de la noche de Melo. Salimos esta vez en ómnibus el domingo, 7 horas por ruta 7, fue un repaso del pueblo a pueblo, y llegamos a Melo a las 5 de la tarde para un precioso acto que hubo del Frente, con todas las candidaturas a la Diputación, y con mucho espectáculo artístico, la verdad que variado y de muy buena calidad. Por lo menos compensaste ahí. Compensamos, estuvimos caminando, recorriendo los puestos, había gazebo de todas las listas y degustando alguna cosa también que vendían los compañeros ahí para hacer finanzas, y muy lindo estuvo, muy lindo. Se pasó una película luego de eso, y hicimos alguna actividad de confraternización con la gente de nuestra lista luego, y al día siguiente prensa, y a las 10:30 de la mañana ayer hicimos la presentación de la lista allá en el centro de Melo, con muy buena concurrencia de compañeros y compañeras de todo el Frente, el presidente del Frente, Daniel Aquino, y diputado Frati, queridos compañeros como Yerú, como Guarino, diversos compañeros y compañeras. Álvaro, y a propósito de la lista, justamente presentaron días atrás la lista 76 de Progresistas, que reúne allí, ¿no? Tanto la lista al Senado, que vas a encabezar tú, como la lista a la Diputación por Montevideo, con Cristian Dicandi, el ex intendente de Montevideo, a la cabeza. Esto bajo el sublema también del MPP, que comparten junto a otros sectores. ¿Cuáles son las prioridades para la 76? Bueno, nuestras prioridades, las dijimos allí, digamos, en términos más generales, es compartir la visión del Frente de que el país es para todo el mundo y no para una parte, y que el resto se arregle como puede. Nuestra visión es la visión que acompañamos en los periodos de gobierno, básicamente acompañando a Tabaré Vázquez y muy cercanamente a Danilo Astori también, desde el punto de vista de que la concepción es de desarrollo sostenible. Siempre se habló de una política económico-social, para eso hay que tener una responsabilidad grande a la hora de administrar, de manejar los dineros de la gente, y que nos suscribimos completamente esa línea. Cuando nos tocó sustituir a Danilo, que Tabaré nos hizo el honor en 2008 en el Ministerio de Economía, no hubo ni un sí ni un no, porque estábamos absolutamente convencidos de lo que había que hacer, de cómo se venía haciendo, pese a que hubo una crisis financiera internacional. Crisis tuvimos todos, parafraseando una murga, ¿no? Porque el gobierno ahora habla mucho de las crisis que le tocó, que algunas fueron importantes, por supuesto que no, la pandemia, ¿no? Pero también hubo sequías en otras etapas. En el 2008 nos tocó el mayor registro de sequía anual del año, de los últimos años, y hubo que gestionarla. Y con bastante buen resultado. Así que la visión esa que tenemos de que Progresistas nos sienta muy bien, la denominación, intentamos llevarla adelante, transmitírsela a la gente en un número que es nuevo, pero que cuenta con un equipo de compañeros y compañeras con muchísima experiencia. Mi primer suplente directo es David Uriarte, un compañero especializado en el tema de derechos humanos, abogado, muy vinculado a este tema desde siempre, expresidente de OCE además, y director de la Dirección Nacional de Arquitectura en su momento, y otras responsabilidades importantes. Federico Preve, que es un médico neurólogo con amplia experiencia en el campo de la administración y gestión de salud. Claudia Romero, compañera médica también, pediatra, con especialización en temas de infancias y adolescencias y trabajo cotidiano en esos temas. Laura Tavares, ex contadora general de la Nación. Gerardo Rey, ex presidente de AUTE y de las distintas áreas, director de UTE, sí, una gran cantidad. Y para terminar, saltearnos toda la lista, para no nombrar a todo el mundo, y llegar al final, una gran alegría, porque nos acompañan en la última línea
quien fue el secretario político directo de Tabaré y hombre de total confianza como Eduardo Bandeira, compañero de Eduardo Bandeira, y Nancy Rey, querida compañera, que fue la secretaria de Tabaré prácticamente toda la vida. Y también, por supuesto, de la máxima confianza, conjuntamente con Fernando Nopich y Daniel Martínez en esa última línea, que la verdad que nos deja muy contentos. Álvaro, en su momento, y cuando Progresistas le quita el apoyo a la precandidatura de Mario Vergara, se especulaba con qué iba a pasar de cara a octubre, ¿no? Siguiera en pie o no siguiera su candidatura. Si convocatoria Serenistas Progresistas iba a ir en conjunto o no. Finalmente terminan yendo por separado. Por un lado Serenistas, por otro lado Progresistas. ¿Por qué esa decisión de no ir en conjunto? Bueno, se hizo el intento, ¿no? Por suerte terminaron ya la época de alianzas, porque lleva muchísimo tiempo eso, y lleva mucha energía, pero se hizo el intento, muchos intentos, varios, previo a las internas tuvimos la instancia que tú mencionabas. Después de la interna tuvimos también otra instancia, porque nos habíamos comprometido y la cumplimos de agotar las posibilidades de hacerlo. No hubo espacio para hacer un acuerdo, ¿qué quiere decir que no hubo espacio? Y bueno, las negociaciones se plantean determinadas circunstancias, posicionamientos, y realmente creo que hubo buena voluntad de todas las partes, pero no hubo espacio para armarlo. Una determinada votación, hay una determinada votación, más o menos tenés que circunscribirte a la votación en la interna, que es una muestra, digamos, y no solo con sereñistas, sino también hicimos otros intentos, ¿no? Con otras listas que votaron más que nosotros, y bueno, agradecemos también el rol que tuvo en este caso Edgardo Ortuño, con quien conversamos bastante tiempo, y no hubo lugar, no hubo manera de ponernos de acuerdo, y finalmente resolvimos continuar con la 76 y concurrir a las elecciones nacionales. Es una parada importante que tenemos por delante. Tenemos algunas indicaciones de que podemos acceder a la banca del Senado. Estamos con muchísima fe y expectativa en eso, y hacia eso estamos trabajando, ¿no? Trabajando fuerte. Y sobre todo también trabajando muy contentos, porque también para la militancia es importante estar con toda la energía, con toda la motivación, y eso nos sucedió desde el primer momento. Bueno, nosotros somos plataforma, trabajando con la gente de Magnolia, de Cristian Dicandia, y el resto de los compañeros, y con otros grupos que se sumaron después, porque en esta época de alianzas tan compleja que yo decía, bueno, menos mal, ya pasó, se terminó, conversamos con muchísimos compañeros y compañeras, de prácticamente, yo diría, todos los sectores del frente. Así que quedó así armado el mapa. Nosotros vamos a seguir sumando en todas las instancias que sea necesaria para esta sensibilidad progresista, sereñista, con esta mirada que decíamos hoy, en otras modalidades. Y bueno, veremos después de las elecciones qué hacer, pero siempre hablamos desde el primer momento, cuando se formó Plataforma en 2019, de un espacio progresista amplio y de trabajar para ello. Veremos qué sucede en las elecciones y qué herramientas tenemos para seguir trabajando en adelante. Para mí sería bueno trabajar en una coordinación progresista. Hay un cambio en el mapa del frente, digamos, hay un crecimiento importante del MPP. Pensando en eso, ¿no? En el cambio en el mapa, ¿no? Exacto. Al haber ido detrás de una candidatura que no era la propia, presentarse por separado, y bajo el sublema del MPP, ¿puede decirse que esa tercera pata del Frente Amplio se diluyó de alguna manera? No diría que se diluyó. Veremos qué sucede en las elecciones primero. Ahí es importante saber los pesos específicos de cada parte, de cada lista. Yo creo que acá hay un hecho bien relevante, que es el discurso de Yamandú, ¿verdad? Es un discurso muy amplio y es un discurso que nos representa. Entonces también nosotros de primera veíamos que el discurso de Yamandú nos estaba representando, y la situación estaba muy polarizada entre Yamandú y Carolina en su momento, y eso también creo que influye en este momento político. Por eso habrá que leer a ver cómo son los resultados de las elecciones y qué sucede después, cuáles son las actitudes de cada uno de las listas, cuál es el encare, cuál es creo que lo primero, y no hay ningún tipo de duda, lo decimos desde hace 5 años, que el Frente gane
El país necesita un cambio, venimos trabajando para sumar, para poner diferentes sensibilidades a favor de que el Frente Amplio gane y después que tenga si la ciudadanía nos da esa responsabilidad, bueno, tener un amplio respaldo parlamentario del gobierno del Frente. Entonces, en esa línea vamos a estar siempre, porque nos parece fundamental. La mirada más general, yo ayer en el ómnibus venía leyendo algún libro de historia, repasando algunos momentos de la historia uruguaya, cuando los partidos de izquierda eran pequeños, ¿no? Toda la época, justo agarró el libro, con toda la época de la dictadura de Terra y el fin de Terra y la presidencia de Valdomir y el golpe blando, todo eso que pasó en los 30, en los 40, y decía, bueno, la historia enseña mucho, la unidad de la izquierda costó mucho, y la unidad de la izquierda es el valor principal que tenemos. Y eso no hay que olvidarse nunca, porque no somos nada aislados, somos todos juntos. Y en este país hay dos miradas, hay dos modelos. Y un modelo es el modelo de la derecha, que quedó bien claro ahora. Para quienes tenemos algunos años más, vivimos el gobierno del padre de Luis Alberto Lacalle Herrera, y sucedió lo mismo, digamos, el país tuvo un crecimiento económico y aumentó la desigualdad en el Uruguay. Y es la filosofía que tienen, que nunca funcionó, la teoría del derrame, y nosotros tenemos otra tarea más difícil, que es, pensar en que todo el mundo tiene que estar arriba del barco, no puede haber nadie excluido, y eso implica mayor trabajo, mayor visión, mayores discusiones, y una mirada más compleja de la realidad, que es la que tenemos que hacer. Álvaro, justamente ahí te metiste con la pata económica, ¿no? Con esto de, la teoría del derrame, los dos modelos. Se conocieron hace unos 10 días los últimos datos sobre el déficit fiscal que da el Ministerio de Economía y Finanzas, que muestran que ahora está en una cifra muy similar a la de fines de 2019, cuando terminaba el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Bueno, según lo que se mide exactamente, 4,4, 4,6. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta cifra y qué significa pensando en un eventual próximo gobierno frente amplista a nivel, de proyectos a desarrollar, compromisos que quedan pendientes de este gobierno? Bueno, la primera reflexión es que es un punto más en el cual este gobierno hizo demagogia cuando era oposición en el año 2019. Porque en aquel momento, con un déficit de 4,3%, se hablaba de despilfarro, de que estaban las luces rojas encendidas, de que las empresas públicas no iban a seguir pagando el despilfarro del Estado, etcétera. Nada ha cambiado porque pasaron 5 años y tenemos todavía un déficit un poco peor, con el agravante de que la deuda pública está más de 10 puntos del producto por encima de lo que estaba en 2019. ¿Y hay que prender las luces rojas? No, va a haber que administrar y realizar prioridades de manera relevante. Pero sobre todo, y antes de eso, hay que lograr que el país crezca más. En una situación que no es fácil, porque, no es cualquier crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos planteado nuestro programa, que existe, tiene 120 páginas, por todas estas discusiones de si hay un programa o no programa. Lo probaron, lo trabajaron miles de personas, lo probaron 2.000 personas en un congreso. Ese es lo que se llama bases programáticas, el programa del Frente. Pues si había algún distraída ahí, que además le interesaba la cantidad de páginas, como si fuera... Estás haciendo referencia a Laura Raffo. Al contrario, yo creo que la menos cantidad de páginas, lo bueno, si es breve, 2 veces bueno, y así lo hicimos, porque los programas anteriores del Frente tenían 250, 300 páginas, tiene 120, pero no me quiero ir de la pregunta. Sí, va a haber que trabajar con mucha planificación el tema del próximo presupuesto. Hay prioridades absolutamente relevantes. Por supuesto, el tema de la primera infancia. El Frente tiene planteado la erradicación de la extrema pobreza infantil. No puede ser que en un país que somos productores de alimentos tengamos insuficiencia alimentaria en niños y niñas, y eso está creciendo en este periodo. Es un crimen. Eso hay que atacarlo ya y avanzar lo más posible en la reducción de la pobreza infantil, que es la pobreza de las familias, en definitiva. Ya vamos a entrar, Álvaro, en concreto a las propuestas del Frente Amplio, a su programa, pero para cerrar el tema déficit, desde la oposición se ha señalado que esto responde, al ciclo electoral en el que estamos, pero teniendo en cuenta que este es un gobierno... Ya reconocen que pusieron más plata para las elecciones. Pero digo... El carnaval electoral, no lo escuché ese razonamiento. No, digo que desde la oposición se ha discutido que
bueno, que corresponde al ciclo electoral desde la oposición. Sí. Lo que digo es, teniendo en cuenta que este es un gobierno que ha hecho del déficit, de la baja del déficit, su bandera, es inconveniente que suceda esto en plena campaña electoral, ¿verdad? Sí, digamos, eso es una gran contradicción, como este gobierno ha tenido tantas, ¿no? Tantas. Y bueno, se habla por sí misma. Digamos, la resistencia del archivo de este gobierno ha sido absolutamente débil, en eso ayudan mucho las redes, y lo que tenemos que hacer es difundir eso, porque la verdad que ahora se están haciendo propuestas que la primera pregunta es ¿por qué no las hicieron en estos 5 años? Porque hay algunas que las podían haber hecho perfectamente. ¿En qué estás pensando, por ejemplo? En cualquiera de las que está diciendo en este momento Delgado, ¿verdad? De avanzar, bueno, lo de pagarle a los esas cosas parece que surgieran de alguna tormenta de ideas en algún momento, y a qué tenemos que decir para poder captar la atención de la población, ¿no? O sea, me parece más una actividad de marketing que la propuesta esta de darle un premio a quienes egresen, ¿no? De bachillerato, sí. Por ejemplo, cuando echaron para atrás con las becas que existían. El Uruguay estudia, entonces, y además la concepción esta de tratar de crear una realidad virtual, bien diferente a la realidad real que existe. Esta imagen del segundo piso, se le debe haber ocurrido a algún creativo que tienen ahí, que además le debe gustar destruir documentos, porque están trabajando con, que es uno de los temas que a mí me tiene más preocupado, digamos, y estamos aguardando que la justicia se expida acerca del gravísimo hecho de Roberto Lafluf y la destrucción del documento público, ¿no? Que quedó en proceso dentro de la justicia, y que es muy grave. Entonces, esa realidad virtual que está tratando de crear el gobierno, tenemos que combatirla, porque la realidad real de la gente es otra. El ir a un segundo piso y hablando de temas económicos, el presidente había dicho que no se le iba a meter la mano en el bolsillo a la gente. Falso. Fue exactamente lo contrario. Pusieron unas pautas salariales en 2020 con reducción salarial, y calcularon Vigorito, Mauricio Rosa y otros economistas en 7.500 millones de dólares la pérdida salarial de asalariados formales e informales durante estos 4 últimos años. Entonces, ahí el razonamiento es ¿a qué segundo piso vamos a ir? Si bajamos al sótano y recién estamos volviendo a planta baja. Entonces, a mí la verdad que me desespera bastante que la gente, sobre todo la gente que está indecisa, vea que este tipo de cosas son pompitas de colores, como decía Tabaré, ¿no? ¿Y está logrando el Frente Amplio combatir eso? O sea, yo creo que sí. Es la realidad virtual. Yo creo que la gente lo ve, ¿no? Yo creo que la gente lo ve. Ayer estuvieron discutiendo en un programa de televisión matutino Federico Preve, que ha denunciado enorme cantidad de problemas en la salud, y con Cipriani, y bueno, negaron los pedidos de informe durante todos estos años, y se sientan ahí, no se les mueve un pelo con referencia a situaciones graves que ocurrieron. Y yo razonaba, miraba el programa y digo, bueno, quien esté yendo a un hospital público, o a una mutualista, pero sobre todo a un hospital público, y tenga las dificultades que se tienen, que las recibimos todos los días en materia de falta de medicamentos, etcétera, que no es en todo el país, ¿no? Porque muchas veces también nos han aclarado en algunos lugares, no, acá no hay problema. Está bien, tenemos que tener la visión bastante objetiva de eso, pero en general sí ha habido dificultades muy fuertes con el tema de la falta de medicamentos, o con la extensión de los tiempos para obtener un especialista. Entonces, sigan repitiendo que las cosas son distintas, no moviéndoseles un pelo, ¿no? Bueno, hay multiplicidad de ejemplos en esto con el gobierno. Hablabas de los salarios, y justamente Álvaro Delgado, al menos desde agosto, dice que en Uruguay se tiene el salario real más alto que existe desde hace 49 años. Mirá. A su vez, tanto él como otros miembros del oficialismo compartieron la semana pasada un tuit de Nicolás Lucich en el que se mostraba una gráfica de la masa salarial entre enero y agosto de 2010 al 2024 y sostenía que la masa salarial estaba en un récord histórico. Es otra de las medias verdades, digamos, ¿no?
¿Cómo sería eso? Hay más de una ahí, háganme acordar del tema de los ingresos también, que es otro tema que dicen. El gobierno pone pasacalles que dice el salario rinde más que en 2019. En algunos sectores se llegó a los niveles de 2019, en algunos sectores se ha superado, en otros no. En otros va a ser para el año que viene o para el otro. Entonces ya ahí tenemos un primer problema. Pero omiten lo que sucedió en el medio, que era lo que estábamos hablando recién. La brutal pérdida de 7.500 millones de dólares es un equivalente al 14% del producto. Y eso no es solo resentimiento en el bolsillo de la gente, es en el mercado interno, en el boliche chico, en el almacén de barrio, en los servicios, que la gente tenga un peso menos en el bolsillo. O sea, hicimos una curva hacia abajo, la curva fue hacia arriba, llegamos a nivel de 2019 y celebramos que estamos llegando a niveles de 2019. Pero ¿y cómo llegan a esta gráfica entonces que se habla de récord histórico? Porque es punta a punta. Tú punta a punta podés haberlo superado. Pero en el medio tenés un bolsón de pérdida. Pero no sé si me explico. Sí. Vos arrancaste perdiendo. La suma de toda esa pérdida, hasta que se recuperó ahora y se llega en 5 años después al mismo punto inicial o un poco más arriba quizás, en algunos sectores. Bueno, la pérdida, el bolsón del medio son 7.500 millones de dólares. ¿Y donde estamos parados hoy sí es superior a lo que era 2019? En el promedio puede ser, Yo te digo, en algunos sectores sí, el salario real está por encima. ¿Y cuáles son los sectores que están sumergidos, que todavía no han recuperado? No tengo el detalle de los sectores, pero hay algunos que sí, que todavía no han llegado, dependiendo de la cadencia de los consejos de salarios, ¿no? Entonces, el otro tema es el de los ingresos, que es otra media verdad. Se dice, el promedio de los ingresos, dice, los ingresos de los uruguayos subieron en este periodo. Pero cuando hace la apertura, como hay otro informe que salió hace pocos días, se hace la apertura, vos tenés que el 10% del decil más rico subió, el decil superior, el 90% se redujo, y el crecimiento del 10% superior fue tan grande que en el promedio termina cubriendo a todos los demás. ¿Me explico? Sí, pero para ti es engañoso el planteo. Te dicen, los uruguayos no, el 10% de los uruguayos creció sus ingresos, el 90% lo bajó. Eso sería la realidad real. Y la realidad virtual es la que dicen ellos, subió el ingreso de los uruguayos. Álvaro, y frente a esta realidad virtual que decís tú, el Frente Amplio presentó estas 48 prioridades. Dentro de estas 48, obviamente, a su vez hay que priorizar algunas. Imagino que están pensando también que algunas tienen que aplicarse de forma inmediata, ¿no? Más rápido que otras. ¿Cuáles serían esas medidas? Sí, eso durante toda la discusión del programa dijimos, ¿no? La gente preguntaba, porque claro, viste, la mirada y la preocupación, y decíamos, bueno, en tema de pobreza habrá que aplicar no sé cómo se llamará, pero un plan de emergencia 2 o algo por el estilo, porque hay cosas que hay que atacar de manera urgente. O sea, esto del aumento, de la astucia y demás, eso se haría de forma inmediata. Sí. Uh-huh. Lo que está planteado acá está planteado prácticamente de forma inmediata, ¿no? Uh-huh. Porque las estas 48. son las prioridades. Estas son las prioridades, son las medidas que se entiende que son las primeras para atacar los problemas más graves en 3 áreas, ¿no? Ahí quería decir eso algo antes, porque muchos compañeros dicen, no, pero no está presente el deporte, no está presente la cultura. No es que desaparezca el programa del Frente Amplio, que es ¿no? Ya aprovecho que está No, el programa está vigente para los 5 años, hasta que se rediscuta para las próximas elecciones y se haga un nuevo programa. O sea, la cultura, por ejemplo, es uno de los 7 ejes programáticos principales. Lo que se hizo acá en estas prioridades es elegir 3 puntos que son bien relevantes y que son los que son quizá más sensibles para la población. Pues estamos hablando de economía, que tiene mucho que ver con el empleo. Estamos hablando de todo el tema social y el deterioro social que hemos vivido, tanto en pobreza como en desigualdad, y la seguridad. Entonces se focalizó en esas 3 áreas. Y de aquí a lo que queda de la campaña, ¿te parece que el Frente Amplio podría poner el foco en alguna de esas prioridades, en alguna de esas áreas puntualmente? Bueno, el foco va a ser puesto en el caso que seamos gobierno y llevar adelante, instrumentar estas medidas. Yo creo que hay que llegar, en caso de ganar, al 1 de marzo ya con leyes o decretos. Muchas veces la vía más rápida son decretos, si es posible hacerlo por decreto, y llevar adelante las medidas inmediatamente, ¿no? Y si no, llevar las leyes, para lo cual es muy importante contar con las mayorías necesarias, sean propias o sean
acordadas con los otros partidos. Leyes no a modo de una ley de urgente consideración. No necesariamente, ¿no? El Frente usó leyes de urgente consideración, pero como se deben usar, para temas puntuales y concretos, ¿no? En su momento creo que la propia creación del MIDE fue una ley de urgente consideración. Es una herramienta, pero hay que usarla bien, no poniendo una ley ómnibus de no sé cuántos eran, como 600 al principio, fueron 400 y pico al final. Por eso digo, no sería meter 48 prioridades en un proyecto. No creo, no lo creo. No lo creo. No, yo creo que se puede ir por... me parece que además, esto es opinión personal porque no hay un posicionamiento del frente, digamos, no sabría decirlo. Yo no participo del comando, además. Entonces, pero me parece que ahí hay que ser lo más efectivo posible y separar y decir, bueno, esto va por una ley y yo, la medida de los decretos y avanzar por decreto y después referendar por ley, esa situación me parece que es bien pragmática, ¿no? Ahora, en la celebración por los 15 años del Comité de Base Funcional de Ciencias Económicas del FA, Gabriel Odone, quien sería ministro de Economía en un evento del cuarto gobierno Frente Amplista, mencionó como los 3 principales desafíos externos: el cambio climático por un lado, los impuestos globales por otro, y también mencionó a la inteligencia artificial. ¿Compartís esta enumeración? Eso por un lado, y por otro lado, ¿tiene el Frente Amplio su atención puesta en esos temas en particular? Bueno, nuestro programa puso la atención en esos temas. Justamente una de las preocupaciones principales que la conversamos con Ricardo desde el principio, y que Ricardo Ehrlich, ¿no? A veces hacía alguna broma con la palabra disruptivo. Y lo hablábamos en el ámbito de la comisión. La idea fue esa, y yo creo que lo logramos. ¿Por qué? Porque la idea era decir, después de 15 años de gobierno al frente y de algunas experiencias que incluyen la estrategia de desarrollo 2050 que se hizo en la OPP y la metodología que se aplicó, que es decir, bueno, primero, ¿cuáles son las grandes tendencias mundiales? ¿Cuáles son las cosas que nos afectan la vida de todos los ciudadanos hoy y nos van a seguir afectando cada vez más en adelante? La revolución tecnológica, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. En todo. Te pones a pensar y todo está cruzado por alguna cosa que tenga que ver con un cambio tecnológico. El cambio climático, la crisis ambiental, sin ningún tipo de duda. Todo el tema del cambio cultural, de la irrupción de los feminismos y de las diversidades, también, y sus reacciones en contrario, ¿no? Porque en la OPP hicimos varios trabajos, pero uno de ellos que después terminó en la estrategia de género 2030 y algún otro que se hizo después, que se hacían gráficas de cuáles podían ser los escenarios futuros, y había escenarios de retroceso, ¿no? En algunos países ha sucedido y acá ha habido intentos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, no solo va para adelante la cosa, sino que hay que prever retrocesos que se puedan dar. Entonces el tema de las desigualdades es otra tendencia mundial, el cambio poblacional, la tendencia de la gente cada vez más a vivir en ciudades. Todo ese tipo de cosas estuvieron detrás. En las 3 que nombró Gabriel, ya nombré alguna. Porque el cambio climático, los impuestos globales, que tiene que ver con la mirada global del mundo. A ver, esto voy a tratar de explicarlo o de plantear mi mirada rápidamente. Vos tenés un mapa de países en el mundo y tenés un mapa de compañías multinacionales poderosas. La gran disputa en términos tributarios en las últimas décadas, y nosotros hemos estado un poco metidos en eso. Yo, cuando era el ministro en el 2008, aparecimos como país en una lista nueva, una lista gris, ¿no? Y hubo que ir haciendo mecanismos, generando mecanismos para evitar eso, para que el país no se perjudicara. Bueno, lo que hacen las compañías globales es buscar jurisdicciones donde puedan eludir o eventualmente evadir impuestos. Y hay países que les interesa, vengan para acá porque me interesa, yo no te cobro nada. Entonces, ante esa realidad, hay impuestos que la única manera de agarrarlos, para decirlo de manera bruta, la única manera de agarrarlos es globalmente. Y hacia eso apunta la OCDE, que también es un grupo de países que son de los países más poderosos. O sea, nada es sencillo en este mundo, ¿verdad? Está muy bien el hecho de decir, las agarramos con un impuesto global,
pero después está la disputa de dónde lo van a pagar ese impuesto global. Claro, bueno, a eso íbamos también, porque cuando Don estuvo hablando con este comité, lo que planteaba es, Uruguay ahora tiene una buena calificación, nosotros hemos tenido regímenes particulares, exoneraciones y demás que han atraído inversiones, pero con este nuevo impuesto global hay cosas que se podrían ver comprometidas. Claro. ¿Qué tan comprometidas? ¿De qué tipo de proyectos hablamos? Porque históricamente, en la vieja situación, vos tenías una renta, que se la seguimos teniendo, un concepto de renta territorial en el cual todas las inversiones que venían, el país eligió, yo les cobro a los que están en el Uruguay. Hay otros países que tienen renta global. Como tienen multinacionales grandes, dicen, bueno, no, te cobro donde te vayas. Claro. ¿Verdad? Pero Uruguay tiene renta territorial. Entonces, eso empezó a ser perforado a partir de 2008, porque se empezaron a hacer, hubo necesidad de hacer acuerdos para evitar la doble tributación. Es decir, si no lo pagás acá, porque te exoneran, lo pagás allá igual. Eso se empezó a generar, y eso empezó a perforar el viejo sistema, que incluye, regímenes de promoción, como las zonas francas, siempre esto es una disputa en general a nivel mundial y a nivel regional. Entonces este impuesto global sí puede cambiar las condiciones. Lo que hay que tener es una actitud proactiva, que es lo que dice el punto 2 de las 48 medidas de Colonia, ¿no? Revisar los esquemas fiscales para adaptarlos a este nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay. Esto implica decir, bueno, revisemos todo, nosotros queremos que se queden y queremos que paguen acá. Y eso es lo que el Frente va a hacer, ¿verdad? Y eso no iría contra la cuestión global. No, porque, digamos, sería aprovechar la cuestión global, pero tratar de captar nosotros el cobro de los impuestos en la mayor medida posible. Álvaro García, exdirector de la UPP, líder de Plataforma de Progresistas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, el gusto ha sido mío. Gracias. Nada que perder.